Llevamos días con Juan y desde que entramos en el capítulo 14, pues estamos predicando básicamente sobre el Espíritu Santo para que aprendamos, para que sepamos un poquito más del Espíritu Santo. Hoy es una predicación práctica. Si quieren algo práctico, va a ser hoy. Teoría tenemos todos los domingos y palabra de Dios teórica y muchísima, pero hoy vamos a la práctica, porque la palabra de Dios la tenemos que hacer viva en nosotros, ¿de acuerdo? Así que les sugiero, les pido, les ruego que me acompañen a leer dos versículos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículos 14 y 15. Evangelio de Juan, 16, 14 y 15. Cuando lo tengan, amén. Amén. Dice así, Él, hablando del Espíritu Santo, el mismo Jesús está hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que entender que en estos versículos Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo es activo. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad que está esperando a que nosotros reaccionemos, sino que Él es activo en nosotros y es activo en todas las áreas de nuestra vida. Dice que este Espíritu, Él, le llama Él, y eso es un pronombre muy importante porque caracteriza persona, no cosa, no algo, no fuerza, sino una persona, Él, el Espíritu Santo. Él hablará la palabra de Dios. Esto nos tiene que reforzar algo muy importante. El Espíritu Santo es el puente entre Dios y nosotros. Sin Él no nos puede llegar la palabra de Dios. La podemos leer, la podemos escuchar, podemos hacer muchas cosas, pero esa palabra no recobra vida si no es a través de Él. Y esa palabra no llega a nosotros. Esto nos recuerda un poco la predicación de la semana pasada, que estábamos en este tema. Pero hoy nos vamos a enfocar en otro tema, que es el tema de los dones. Porque este Espíritu Santo no solo nos trae las palabras, sino nos trae las cosas de Dios y nos las da, y nos las regala, y nos las quiere ofrecer, y quiere que nosotros la cojamos y la tengamos ahí. Vamos a leer solo un versículo en 2 de Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz para redarguir. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas son obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de esta palabra de Dios que ya nos dejó escrita, que ya el Señor se cuidó de que 2000 años después la tengamos aquí y que tengamos buenas traducciones. Quizá no tenemos la palabra inspirada, porque la inspirada fue aquella que se escribió, pero tenemos traducciones que el Espíritu Santo mismo ha cuidado durante 2000 siglos, durante 20 siglos, para que nos llegue, o para 21 siglos, para que nos llegue. Y lo que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, tenemos la certeza de que está inspirado por el Espíritu Santo, porque Él ya se ha cuidado de que lo tengamos así. El diablo ha puesto muchas vertientes, ha puesto palabritas aquí, ha quitado palabritas allá, pero entre todas esas traducciones el Espíritu Santo nos ha dado luz de que la que nosotros utilizamos, no esta iglesia,
sino el pueblo evangélico en global, es la inspirada por Dios, una traducción perfecta, la Reina Valera de 1960 o 1909, o cualquier Reina Valera que se tradujo muy fidedignamente de los textos primitivos, surgiendo palabras en esta Biblia que en otras Biblias no surgen y que no están. Si fuéramos a la Nueva Traducción Viviente, si fuéramos a la Dios habla hoy, si fuéramos a otras interpretaciones, hay versículos que le falta esa dulzura que tiene la Reina Valera. Pero no vamos a hablar hoy de la Biblia, porque ya se ha hablado y la semana pasada tuvimos mucha tesis sobre la Biblia. Pero esa comunicación que Dios quiere con nosotros y que viene a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, nos viene con todo el consejo de Dios, tal como dijo Pablo, que él venía con todo el consejo de Dios. Muchos dicen, bueno, a mí me interesa solo la salvación, lo demás como que me aburre un poco porque la historia de los reyes, o si tenemos que hablar de los salmos, o si tenemos que hablar de profecías, pues hay cosas que a muchos pues no les gustan. Pero cuando Dios viene, cuando el Espíritu viene, toda la Biblia tiene una enseñanza para nosotros. Todo se escribió para que nosotros aprendiéramos algo, porque todos tenemos que aprender algo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, y el que nos refuerza, y el que nos hace que entendamos lo que nos quiera dar. Vamos a leer en Segunda de Pedro, esto me gustaría que ustedes se lo grabaran, este versículo que vamos a leer ahora. Segunda de Pedro, capítulo 1, y versículos del 19 al 21. Es muy, muy, muy importante, porque aquí nos va a hablar de la palabra de Dios. Y nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esto nos dice que la palabra de Dios nos trae una luz, nos trae una verdad que el mundo no nos lo puede dar. La moral que nos trae la Biblia a nosotros es una moral altísima que este mundo no puede llevar. En el mundo hay leyes, y hay muchas leyes, y ahora hay leyes contrarias a este libro. Pero nosotros nos guiamos por este libro, nosotros nos guiamos por la moral que aquí está escrito. Por eso es como esa luz, como esa antorcha que alumbra en ese lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo esclarecerá ese día? Cuando nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que si nosotros leemos la Biblia se interpreta por ella misma. Hay una armonía en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en que los versículos se interpretan por ellos mismos. Yo ya les he hecho mucho los ejemplos de los cuernos de Apocalipsis, de tantos cuernos y de tantos reyes y de tantas cosas. Y esa interpretación la encontramos en Daniel. Y así muchas profecías la encontramos dentro de la misma Biblia, nos va interpretando la Biblia por sí sola lo que quiere decir. Nunca, hermanos míos, cojan un versículo para que diga lo que ustedes quieren que diga. El versículo, la Biblia habla por sí sola y dice lo que tiene que decir. Somos nosotros los que leemos y entendemos. No le damos a la Biblia que diga lo que nosotros queremos que diga. Si, por ejemplo, hoy nos encontráramos con alguno de alguna otra religión que no tiene una relación personal con el Espíritu Santo, pues cogería cualquier versículo de la Biblia y haría una doctrina. Hay unos que dicen que somos dioses, porque Jesús en uno de sus discursos dijo, dioses somos, y sacan eso de contexto
Cogen un versículo y dice somos dioses, porque Jesús lo dijo, pero Jesús dijo un contexto, y cuando se refería Jesús a dioses, se refería a jueces, porque nosotros somos jueces, nosotros juzgamos lo bueno y lo malo, nosotros juzgamos hasta la salvación, si la salvación la queremos o no la queremos. Imaginaros si tenemos poder, porque la salvación viene a nosotros, y un día nosotros la podemos aceptar, como que no la podemos aceptar. Entonces, le estoy diciendo, porque esta palabra no la tenemos que tener nosotros de interpretación privada, sino, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú lees la mente de Dios. Así de claro. Dios inspiró a unas personas lo que tenía que escribir, y Dios puso su mente aquí, lo que quería que nosotros supiéramos, las promesas, las verdades, los regalos. Y uno de esos versículos nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 8, que Jesús bajó a los infiernos, bajó a lo más bajo, a predicar. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso, de que toda rodilla se doblará? Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y eso se doblaron cuando llegó Jesús allí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. Por eso dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío, hablará de lo mío y os lo dará, os lo hará saber, porque los dones que nos da el Espíritu Santo vienen de Dios. Ahora, en cualquier barco hay un capitán, ¿verdad? En la iglesia también, y ese capitán se llama Espíritu Santo. Él es el que domina la iglesia, y Él reparte los dones como Él quiere. Lo hemos leído, ¿verdad? Según Él quiere. No está hablando de Dios, no está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo. Según Él ve la necesidad. En esta iglesia estamos ayunando y orando, pidiendo por los dones espirituales que se repartan en esta iglesia. Muchos ya se han repartido, todavía no se han manifestado, pero ya se han repartido. Yo les he dicho que hoy es una predicación práctica, porque es muy importante que sepamos qué son los dones, cuáles son los dones, y que le pidamos a Dios cuál es el mío. ¿O cuántos tengo yo? ¿O cuántos me vas a dar? ¿O cuántos me vas a regalar? ¿O cuándo vas a permitir utilizarme para que tus dones se manifiesten a través de mí, para bendecir a mis hermanos? Porque para eso son, para bendecir a mis hermanos. No son para mi uso particular, no son para mi disfrute particular, son para el provecho de mis hermanos. Así lo ha leído el hermano José en 1 Corintios 12. Un don son regalos inmerecidos, porque no los merecemos. Es como aquel que se va de viaje a Cuba y cuando llega de un montón de regalitos y empieza a hacer regalitos. Nadie ha pedido nada, nadie ha hecho nada, pero usted se los ha dado. ¿Por qué? Porque tiene amor por las personas que les va a dar esos regalos. Eso es un regalo inmerecido, porque si no es un regalo merecido. Yo me merezco que me den esto, porque yo he hecho tal cosa. Pero en el caso de los dones no, son regalos inmerecidos que el Espíritu da a quien quiere, como quiere, los que Él considera oportunos. Y son para la edificación, para el provecho de la iglesia. El don es la manifestación sobrenatural del Espíritu a través de un Hijo de Dios. Hemos dicho que es la manifestación del Espíritu a través de nosotros en la iglesia, pero a través de un Hijo de Dios. Uno que no ha nacido de nuevo, uno que no tiene al Espíritu, no puede tener dones espirituales. Vamos a poner un ejemplo. Hechos, capítulo 8 y versículo 20. Vamos a la práctica. Vamos a ver qué pasó en Hechos,
capítulo 8 y versículo 20. Entonces Pedro le dijo, que le dijo era un mago que vio que a través de la imposición de manos, pues las personas recibían dones, recibían el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, los regalos de Dios, se obtienen con dinero. No se pueden comprar. Yo no puedo hacer nada para recibir esos regalos. Es un regalo. Cuando tú le quieres hacer un regalo a una persona, ¿la otra persona te lo pide? No, tú se lo haces cuando tú quieres, cuando tú ves oportuno. A lo mejor esperas un día célebre como el 14 de febrero. Otros esperan el día de su boda. Otros el día de su cumpleaños. Otros, que son más románticos, le dicen a la mujer, ¿por qué hoy es hoy? Y así, se hace un regalo porque hoy es hoy. Entonces cada uno lo toma como quiere. Vemos que la característica principal para recibir los dones es ser un hijo de Dios, es haber nacido de nuevo, es tener el Espíritu Santo en nosotros. Eso ya lo hemos practicado, lo hemos hablado, lo hemos predicado muchas veces, lo que significa ser un hijo de Dios y cómo tiene que llegar esto, a través de la fe, a través del oír el Evangelio de salvación. Y en el momento que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1 y versículo 13. ¿Cuántos dones hay? Muchísimos. ¿Cuántos dones hay? 7. No. 7. Muchos. ¿Muchos? Bueno, yo quiero hablar de 15 dones. Yo quiero hablar exactamente de 15 dones que hemos leído y que vamos a volver a leer en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Vamos a leer estos dos versículos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, ya llevamos 4, a otro el hacer milagros, 5, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, 9. Pero continuamos en el versículo 28, porque aún hay más dones, pero todas el 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, ya lo hemos dicho, el don de milagros, después los que sanan, ya lo hemos dicho, es el don de sanidad, los que ayudan, el 10, este no estaba nombrado, los que administran, el 11, los que tienen el don de lengua, ya lo hemos leído antes, pero aún nos tenemos que ir a Romanos, capítulo 12 y versículo del 6 al 8. A ver qué nos dice la Biblia en Romanos. Porque son las dos partes de la Biblia donde surgen todos los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, ese no lo habíamos dicho, ya llevamos 12. O el que enseña, tampoco lo habíamos dicho, ya llevamos 13, el de la enseñanza, o el que exhorta, ya llevamos 14 en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside, sí que lo habíamos nombrado, con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Total, 15 dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el suyo? ¿Vamos a averiguarlo? Hermanos, ¿les interesa saber qué don tienen ustedes o cuántos tienen? A lo mejor tienen 2 o 3. ¿Les interesa? Vamos al ataque. Venga, vamos a ver. El primer don que nos sale es el de palabra de sabiduría. Es la capacidad
de saber cómo actuar y resolver soluciones en momentos muy complicados. Es de una forma sobrenatural, en que nos encontramos dentro de un problema y tenemos esa palabra de sabiduría para resolver ese conflicto. Esto pasó en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, no vamos a buscarlo, porque si no vamos a leer mucho, en el concilio de Jerusalén, cuando tenían un problema que los gentiles se habían convertido y no sabían cómo tratarlos. Y dice que el Espíritu Santo y a ellos les pareció bien, porque tuvieron una palabra de sabiduría y supieron redirigir el momento y las circunstancias, y dijeron que a los gentiles pues no tenían que circuncidarse, ni cuidar los sábados, ni convertirse al judaísmo, que los gentiles lo que tenían que hacer era pues llevar el Evangelio y librarse de no comer sangre, de no comer ahogado, y básicamente fueron los que les quedaron, y que no se olvidaran de los pobres nunca. Así que vemos que ahí hubo un discernimiento sobrenatural para resolver un conflicto en la Iglesia. Esto nos sirve para otras circunstancias. Hemos dicho que los dones son para provecho de la Iglesia, no para provecho personal. Para la Iglesia, para los hermanos. Hay que entender las cosas bien entendidas. Otro es la palabra de ciencia, que es la capacidad de conocer la mente. Muy importante. Esto le pasó a Pedro cuando llegó un matrimonio que quería engañar al Espíritu Santo, que quería engañar a la Iglesia. Se llamaba Ananías y Zafira. Y ellos vendieron su casa en 1.000 euros. Pero era una casa muy humilde y eran muy pobrecitos. Y mientras todos daban todo a la Iglesia, ellos dijeron, mira, nos vamos a quedar 500 euros en el bolsillo y lo demás lo daremos a la Iglesia. Ese no es ningún pecado, porque es de ellos, porque lo que se da es libremente. El pecado fue que quisieron decir y engañar a la Iglesia que habían vendido la casa en 500. Y que ellos lo daban todo a la Iglesia. Nosotros somos muy buenos, poquito, pero todo lo damos a la Iglesia, cuando ellos habían sustraído y se habían quedado. ¿Qué les costaba decir la verdad? Mirad, hermano, nos hemos quedado con un dinerito para nosotros, el resto es la ofrenda para ustedes. No hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada, pero ellos fueron con engaño. Y Pedro recibió esa palabra de ciencia. Y entonces entendió lo que ocurrió y murieron al instante, porque con Dios no se juega. Ahí sí que va ahí sí que va esta frase, con Dios no se juega. Ahí sí que va esta frase. En la Iglesia no se puede jugar con el Espíritu Santo. En la Iglesia no se puede engañar al Espíritu Santo. Por eso cuando uno da con liberalidad, da libremente, con alegría de corazón, no engañando al pastor o a la mujer del pastor o al tesorero, no sirve para nada. A quien se engaña es al Espíritu Santo, que es el capitán de la barca, de esta barca que se llama Iglesia, y que no tenemos que hacerlo. Entonces, ese don de ciencia es muy útil para diferentes circunstancias, para entender la mente de los hermanos muchas veces. También es dentro de la Iglesia. El don de enseñanza, el don de discernimiento de espíritus, el tercer don, que es conocer el espíritu que está en la persona, porque muchas veces los espíritus se disfrazan y tenemos que entender si el espíritu es de Satanás o el espíritu es de Dios. El apóstol Pablo llegó a predicar a Éfeso, si no me equivoco, y le apareció una niña: estos son siervos del Dios Altísimo, a ellos escuchar y a ellos tenéis que obedecer. Y el Espíritu Santo le dio ese discernimiento de espíritu al apóstol Pablo y entendió que esa niña estaba poseída por un espíritu de adivinación diabólico. ¿Y qué hizo? Lo echó fuera. ¿Pero qué pasó? Que aquella niña daba mucho dinero a sus dueños, a sus amos, porque resulta que a través de las adivinaciones sus amos cobraban dinerito. Y cuando la niña se quedó sin ese espíritu de adivinación,
pues persiguieron a Pablo y persiguieron a Silas, si no me equivoco, que era el que iba con él en aquel momento. Ese es el discernimiento de espíritus. El cuarto es el don de enseñanza. Es la capacidad de entender la palabra de Dios sobrenaturalmente y exponerla a los demás hermanos para que la entiendan. Es eso. Es cuando los secretos de Dios se los revela a una persona para que esa persona lo enseñe a los demás. Ese es el don de la enseñanza, que no todos lo tienen. Todos pueden predicar y hay predicadores muy, muy buenos, pero hay personas que tienen ese don especial, que leen la Biblia y la Biblia les habla. Y la Biblia les saca cosas misteriosas que otros pastores no han podido llegar a entenderla, porque estos tienen un don especial. Es el don de la enseñanza. Estos 4 primeros pertenecen a la primera categoría, porque esto no se lo he dicho. Los dones se dividen en 3 categorías. La primera categoría es la revelación o poder para conocer. Los dones de revelación o poder para conocer son estos 4 que he dicho. Palabra de sabiduría, ser sabio en el momento adecuado de un conflicto de la Iglesia, palabra de ciencia, conocer los espíritus, hay conocer la mente de los hermanos, discernimiento de espíritus, conocer los espíritus y el don de enseñanza. Bueno, cada uno vaya pensando, vaya pidiendo al Espíritu Santo que don puede ser que tenga de estos que he nombrado. Vamos a la segunda categoría. La segunda categoría son los dones de poder o el poder para actuar. Son los dones, como si dijéramos, los estrella, los que todo el mundo ve. Son esos que dicen, bueno, esta persona, pues yo no sé si me meto con este hermano, porque si ora por uno y un muerto se ha levantado, pues hay que tener cuidado con esto, porque el Espíritu Santo actúa potentemente, actúa igual, estos dones son igual que los otros, lo único que son con características diferentes, son dones de poder o poder para actuar. El primero es el don de fe. Todos tenemos fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no creemos, no podemos nacer de nuevo. Todos tenemos fe, pero es que esta fe que está hablando aquí no es la misma. Esta fe de este don de poder es creer en Dios y su actuación sobrenatural de las circunstancias. Por ejemplo, nuestro hermano Isidro ha dicho, yo creo que esta iglesia se va a llenar. En otras palabras, eso es un don de fe, digamos, porque él cree a Dios que esta iglesia se va a llenar. Sus ojos le dicen otra cosa, sus oídos le dicen otra cosa, pero él cree firmemente en la palabra de Dios y ese don representa esa creencia basada en la actuación sobrenatural de Dios. Jesús lo dijo de la siguiente manera, la fe que mueve montañas. Todos tenemos fe, pero todos no podemos mover montañas. Hay dones de fe que mueven montañas. No solo mueven montañas, transforman una ciudad, transforman un país. Pablo era uno que tenía ese don de fe. Y él tenía la fe de que iba a llevar el Evangelio a Roma y que se iban a convertir todos, y se convirtieron. Él llegó a predicar donde nadie llegó a predicar, porque él tenía ese don de fe, de que las cosas iban a ocurrir. Y el Espíritu Santo le daba testimonio de que en Roma lo iban a matar, de que en Roma le iban a encarcelar, pero él seguía teniendo fe de que iba a ir para allá para predicar el Evangelio. El segundo de este don de poder es el don de sanidades, que son las sanidades sobrenaturales. Y estas sanidades hay de 2 tipos. Porque enfermos hay de 2 tipos. Hay enfermos físicos y hay enfermos espirituales. Por eso se llama don de sanidades, en plural. Porque uno es para sanar, por ejemplo, el cuerpo físico. Nos acordamos del cojo que estaba en el templo de Jerusalén, que Pedro le dijo,
yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo andó. Eso es un don de sanidad. Pero tenemos el otro tipo de sanidades, que muchos endemoniados venían a Pedro y él los liberaba, porque era sanado el espíritu. Acordaros que cuando un endemoniado se le acercaba a Jesús, Jesús le decía que estaba enfermo, los trataba como enfermos espirituales. De ahí viene la sanidad espiritual. El otro don es el don de hacer milagros. ¿Qué es? Lo contrario a la naturaleza. Un milagro es algo que no se puede explicar naturalmente. Como por ejemplo, recuerdo en la Biblia que un día se puso a predicar Pablo, y Pablo predicaba mucho más que yo, porque se quedó predicando y predicando, y uno de los muchachitos como Douglas se durmió y se cayó de la ventana y murió. Y cuando Pablo se enteró, enseguida bajó y lo resucitó. Es un don de milagros, eso no lo puede hacer la ciencia, ¿verdad que no? Eso no lo puede hacer nadie. Eso es un don especial, un don especial dado por el Señor. Otro, a lo mejor alguien en la iglesia por aquí ya podemos empezar. Es el don de servicio o don de ayuda. Es un don muy importante en la iglesia. Y no hablamos de manera espiritual, oraremos unos por otros, o hermano, yo oraré por ti, yo te bendigo. No. El don de servicio o el don de ayuda es de manera práctica. La palabra que se utiliza como servicio es la misma palabra que diácono, que diaconado, servir a los demás. Es un don práctico de servicio, en que hay personas que tienen, no quiere decir que un diácono tenga ese don, no quiere decirlo, pero hay personas de que por sí tienen esa actitud, que no saben de dónde les viene, que tienen que servir a los demás. Y tienen que servir a los demás y lo hacen por naturaleza y encuentran cuál es la necesidad y van a ayudar en esa necesidad. Lo que otros no ven, ellos lo ven. Ven la necesidad de aquel hermano y van y le ayudan. Es un don, porque son cosas sobrenaturales para edificación de la iglesia, hemos dicho. Este es el cuarto don de poder para actuar. El quinto don para actuar sería el don de repartir o de dar, que podría ser muy parecido al otro, pero no es lo mismo. No es lo mismo servir a los demás y estar pendiente de las necesidades que el repartir y dar para cubrir la necesidad de los hermanos. Y esto hay personas que Dios les da una economía sobreabundante y no saben cómo en sus manos el dinero se multiplica y no saben cómo en sus manos todo lo que toca se convierte en oro. Y esa persona empieza a bendecir a la iglesia, para que la iglesia sea bendecida y todas las necesidades de la iglesia sean cubiertas. Hay muchas personas con esos dones. Yo siempre escuché que un tal Colgate, que es el de las pastas de dientes, pues daba muchísimo dinero para la iglesia, y cuanto más daba, más crecía su empresa, y cuanto más repartía en la iglesia, más le aumentaba a Dios para que pudiera ayudar más a la obra de Dios. En Sudamérica la obra de Colgate es grandísima, los beneficios que ha llevado este hombre con ese don especial de repartir o de dar en las necesidades. Dice Dios que seamos misericordiosos, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos, pero hay un don, que es el don de misericordia. Específico, el don de misericordia. ¿Sabéis lo que hace este don? Alivia las aflicciones de los hermanos. Un hermano tiene una aflicción grandísima y va a esta persona y le habla. Y cuando esta persona le habla con esa misericordia, ay, como que su dolencia. Yo creo que en esta iglesia sí que hay una persona que tiene ese don. Y creo que activamente ustedes
más de 4 han hablado con ella y han recibido un alivio sobrenatural. Ay, tus palabras como... No, necesitaba hablar contigo, me has sacado de un apuro. Eso es un don de misericordia, porque esa persona tiene una misericordia especial por los demás, en ayudar a los demás para sacarlo de su aflicción, porque todas las aflicciones no son físicas, hay aflicciones mentales, hay aflicciones espirituales, hay aflicciones del momento, y una buena palabra te liberta. Todos sabemos de quién estamos hablando, amén, de nuestra querida llamada Madeline. O sea que yo creo que este don ella concretamente lo tiene, y alguno más ella en la iglesia, que tenemos que empezar a trabajarlos, y tenemos que empezar a sacarlos en adelante. Estos son los dones de poder que he nombrado ahora. Estos son los dones de poder, que es la segunda categoría. Y por último tenemos la tercera categoría, que son los dones de inspiración para hablar. Porque también hay dones especiales para hablar con poder. Recuerdo en la Biblia que Jesús les dijo, cuando llegará el momento que os llevarán delante de los reyes, no penséis lo que tenéis que decir. El Espíritu mismo os dará la palabra adecuada de ese momento. Y en esos dones tenemos el don de profecía. El don de profecía, hermanos, tenemos que entender que no es un profeta, no es alguien que va a vaticinar lo que va a ocurrir en un futuro, es alguien que va a dirigir la iglesia, el Espíritu Santo, a través de esas palabras que se van a dar, a través de esa profecía. Y como el Espíritu Santo lo hace para la iglesia, lo hace de 3 maneras. Vamos a leer en 1 Corintios 14 y versículo 3. Dice así: pero el que profetiza, el que tiene el don de profecía, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que es hablar la palabra de Dios en 3 direcciones muy específicas. Y esta edificación puede ser de la iglesia. Por ejemplo, como yo el otro día dije unas palabras, que el Señor nos quiere capacitar. El Señor nos quiere capacitar para que cuando vengan nuevos hermanos estemos capacitados para poder recibir al pueblo. Que el Señor quiere prepararnos, que el Señor quiere... Eso es hablar proféticamente de edificación. Otra cosa sería de exhortación, cuando una persona está inmerso en un pecado y el Espíritu Santo proféticamente le habla a esa persona que tiene el don y le dice el problema del hermano. Y entonces esa persona le habla al hermano. Mira, el Espíritu Santo, el Dios, dice claramente esto, esto y esto. Y el de consolación, en cuántas veces necesitamos ser consolados por las diferentes circunstancias, por los diferentes problemas. A veces el fallecimiento de una persona, a veces nos quedamos sin trabajo, a veces nuestra economía de repente es sacudida, una enfermedad que nos puede llegar y necesitamos una palabra de consuelo. Y viene esa persona con ese don de profecía y nos consuela con palabras correctas. No es lo mismo que el don de misericordia, El don de misericordia alivia las aflicciones, es diferente. El de consuelo consuela en los momentos de aflicción, solo consuela, como el Consolador, como el Espíritu Santo, que está al lado, que te coge de la mano, mira, el Señor me dice esto, el Señor me dice lo otro, ánimo, adelante, etcétera, etcétera. Ese sería el primer don de inspiración. El segundo, diversos géneros de lenguas, que es un don, pues, donde se hablan misterios y se habla la gloria de Dios y se habla en un lenguaje que uno no entiende y no sabe lo que está hablando. Por eso el otro don que viene a continuación, la interpretación de lenguas,
es para recibir la edificación de ese mensaje que aquella persona se está edificando a sí misma, pueda edificar a la iglesia. El don de lenguas es un don que se edifica a uno mismo o edifica a aquella persona que lo puede entender. Imaginemos que nos entra un japonés que se ha equivocado y que entra aquí, que se sienta, y en ese momento uno de ustedes recibe una palabra y empieza a hablar en un idioma que no conoce, y resulta que lo que le está hablando al japonés y le está diciendo: entra, que aquí se predica la palabra de Dios, que aquí se tendrás respuestas a tus preguntas, etcétera, 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 y habla los misterios que los demás no entienden, por ejemplo. Otro es en la diversidad de lenguas, en la edificación propio, hablando esos misterios para uno mismo, y su espíritu se va edificando. Pero dice la Biblia que que tiene el don de lengua, que le pida a Dios interpretación para que la iglesia sea edificada. Porque los dones, ¿para quién son? Para la iglesia, para edificar, no uno propio, para edificar a la iglesia. Y el cuarto sería la exhortación, para seguir la verdad. Y esta exhortación puede ser de dos maneras. Puede ser reprensiva y edificativa. Ahora lo voy a explicar. Este don de exhortación se está refiriendo a que una persona recibe del Espíritu Santo el problema que tiene un hermano, muy específico. Si es un problema de pecado, el Espíritu Santo le dice claramente: mira, Dani todas las noches, en vez de irse a trabajar con las lechugas, juega fútbol en la cancha del barrio, por ejemplo, una tontería así, es una tontería, pero hablamos de pecados graves o circunstancias graves. Y el Espíritu Santo a esa persona le pone en su corazón: tienes que hablar con Dani, porque lo tienes que rescatar de ese pecado, porque tienes que hablar con él, porque Dani tiene que estar en santidad. Oye, Dani, ¿es verdad que tú vas a jugar a fútbol? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ya me has visto? No, es que el Espíritu Santo me lo está nombrando, de que tú estás metido en algo que es pecaminoso y que tienes que salir de ahí. Esa es la exhortación reprensiva. Reprendes al hermano para sacarlo, para ayudarlo, para que esté en santidad, porque al fin y al cabo aquí, acordaros el versículo: sin santidad nadie verá al Señor. Y la otra es la exhortación edificativa. Por ejemplo, una persona que necesita que le den un consejo para edificar su vida porque ha entrado en una depresión. Ha podido entrar en una depresión, viene a la iglesia, sonríe, pero por dentro se pasa su día llorando. Se pasa su día desesperado, que no sabe cómo va a ir las cosas. Dice que tiene fe, pero esa fe está apagada en su mente, está apagada en su espíritu. Hay algo que lo está impidiendo. Y llega ese hermano con esa exhortación y le da el alimento que necesita y lo saca. Y lo saca de esa depresión, y le dice: ¿no ves que eres hijo de Dios? ¿No ves las cosas buenas que tienes por delante? ¿No miras atrás lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, etcétera, 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 etcétera? Pero son cosas sobrenaturales, porque nosotros podemos ver al hermano y muchas veces no lo entendemos. Pero este es el don número 14 y es muy importante. Es muy importante porque todo es para ayudar a la iglesia. Nada es personal. Todo es como he dicho antes, para que la iglesia sea bendecida. ¿Amén? Y el último sería el don de presidir o el don de administrar. ¿Se podría decir que un pastor tiene ese don? Pues no tiene por qué. Porque es el don de presidir de una forma sobrenatural. Pensemos que los dones son manifestaciones espirituales sobrenaturales. Es la forma de administrar una iglesia. Y ustedes han visto que hay iglesias que su pastor
pues diríamos en el mundo se dice una frase que se puede decir, es un hacha. Este hombre es un hacha, todo lo que hace le sale bien. Todo. Mira que hay pastores en el barrio, pero como no hay ninguno, porque tiene un don especial para presidir y para administrar. O sea, juntamente con el Espíritu Santo, dirige la embarcación de la forma adecuada, para llevarla a buen puerto, porque al fin y al cabo eso es una iglesia. Nosotros somos una embarcación, no somos 4 paredes, somos una embarcación que vamos a un puerto que se llama la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Hay un capitán que es el que lo dirige y lo lleva a derecha y a izquierda, que es el Espíritu Santo, pero hay alguien que lleva el timón, y ese que lleva el timón suelen ser los pastores, los que llevan la dirección de la iglesia para que la iglesia llegue a buen puerto. Por eso los pastores son los que tienen mayor condenación si las cosas no van bien, y por eso los pastores pues también un día pueden ser reconocidos si han hecho su labor como tienen que hacerla. Pero estos son básicamente los 15 dones. Yo los pondré en el grupo y ustedes los podrán repetir, los podrán leer y los podrán estudiar, porque es muy importante que cada uno pueda estudiar y pueda ver qué capacidades el Espíritu le ha dado a cada uno. Porque hay personas que pueden tener 1, 2 o 3 o 4 dones, como era el caso de Pedro, como era el caso de Pablo, como era el caso de los apóstoles, en que tenían diversidad de dones. En la iglesia de Corinto, pues allí todos tenían dones, todos tenían muchísimos dones y se peleaban a ver quién era el mejor. Era una iglesia que estaba muy en desorden, justamente por la cantidad de dones que tenían. Y nosotros, hermanos, yo solo quiero dejarles con un versículo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1. 1 Corintios 12 y versículo 1, donde dice que no quiero que ignoren, porque no tienen que ignorarlos, porque esto no es del pasado, esto no es de otra época, esto no es para aquella iglesia primitiva, esto es para nosotros. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Más adelante nos dice que los anhelemos, que los busquemos y que los pidamos. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Espíritu Santo, yo quiero un don, y yo quiero un don, y yo quiero un don, o 2 o 3, y yo los quiero. O sea que tenemos que anhelarlos y tenemos que pedirlos y tenemos que estar preparados para recibirlos. Y cuando los recibamos, pues tenemos que estar preparados para manifestarlos en la iglesia. Porque si te los metes en el bolsillo, ¿sabes lo que pasa? Que al que mucho se le da, mucho se le pide. Pero cuando uno da, recibe. Pero si uno no da, no recibe. Y ese don se oxida. Y ese don, en catalán decimos, se rovella. Se oxida, se queda atrofiado. Y ese don no se puede manifestar. Entonces, cuando el Señor te dé algo, dalo. Si es algo para la iglesia, dalo. Que puedes tener vergüenza, pues te quitas la vergüenza, porque al fin y al cabo aquí estamos entre hermanos que nos queremos. Y si uno se equivoca, pues perfecto, no somos nadie. Vamos a la perfección. Vamos camino a la perfección. Amén, hermanos.